profesor. Solís. Tauma. Torres. Profesor presente, Tauma, disculpe. Torres. Ok. Bien, quería hacer un comentario en relación a la clase de hoy. Como les he indicado, se hace a esta hora porque tuvimos una sesión de consejo de facultad hoy día y por lo tanto no podía estar a las 2 de la tarde. Luego, en el transcurso de la mañana, una compañera de ustedes me pidió a nombre de ella y de otros 2 o 3 compañeros que diéramos la clase de manera virtual porque aparentemente había dificultades para acercarse a la facultad, ¿no? A la universidad. Entonces, bueno, yo accedí, estamos hablando de 9:30 de la mañana, algo así. Total que le copié al delegado antes de las 10, creo. A ver, le envié un mensaje al delegado informándole que a petición de los compañeros o de un grupo de compañeros íbamos a dar la clase virtualmente, ¿no? Dado que había premura porque ya estábamos en el día, preferí hacerlo así. Lo lógico, lo ideal es que hubiese sido a través de la delegada, ¿no? En todo caso, el mensaje se envió antes de las 10 de la mañana. Y quería pues aclarar que las clases van a ser presenciales en lo sucesivo, ¿no? Salvo esta excepción, el día de hoy. Y como siempre, les informaré si hubiese alguna convocatoria o alguna actividad y no se pudiese dictar a las 2 de la tarde el día anterior, ¿no? Les informaría más tarde el día miércoles, como hemos quedado hasta ahora. Entonces, no sé si hay algún comentario, quizás Adriana, ¿querrías comentar algo? La delegada. No, nada, profesor. Todo bien. Ya. Bien, entonces quedamos así. El jueves en el laboratorio presencial a la hora, ¿no?, que hemos acordado. Hoy, por excepción, virtualmente, ¿no? Buenas tardes, profesor. Disculpe, creo que había llamado Listan. Llegué justo cuando estaba por Quispe. Sí, ya pasé lista. ¿Quién es? Camasca. Camasca. Sí, llegué justo cuando estaba llamando, pero a los últimos, creo. Ya, déjame verificar acá. Sí, correcto. Estás ausente. No sé si alguien más está ausente. Que no haya llamado. Profesora, a mí también no me... Quiroz Helen, por favor. Ok. Ya está. Bien, entonces, aclarado el tema de hoy día, vamos a
preguntar lo siguiente. ¿Alguno de ustedes tuvo dificultad para subir el avance Sí, yo, profe. en el Moodle? Sí, es que yo pensé que era hasta las 4, pero de ahí revisé el grupo y era hasta las 2. Sí, de hecho era hasta las 2 de la tarde, ¿no? Eso fue lo que acordamos. Eh, Profesor, ¿Alguien yo, más? yo igual, profesor, le escribí un correo enviándolo. No, como dije, acabo de salir de consejo de facultad. Ustedes imagínense que yo no he podido leer ningún correo que me hayan enviado después del mediodía, digamos. Como dije, tuve reunión de consejo de facultad y esa sesión prácticamente terminó hace unos momentos. Entonces no he podido leer correos, salvo que estoy mirando que en el Moodle no están los envíos completos. No me parece que está la totalidad. Por eso pregunté si habría alguien que no me indica quién. Bueno, si lo enviaron al correo, espero que haya sido antes de esta hora, ¿no? Ya antes de las 4, ¿no? Espero. Y eso lo tomo como un retraso, un retraso de 2 horas máximo, ¿no? O sea, si no lo subieron en el Moodle, ya hay un retraso, ¿ok? Eh, tuvieron más tiempo para enviarlo, eso lo tomo en cuenta, ¿no? Para que estemos claros. Entonces, y con la condición de que lo hayan enviado antes de las 4, ¿no? O sea, no voy a aceptar envíos después de las 4 de la tarde porque era la hora tope, ¿no? Si, digamos, de la clase que supuestamente ustedes tenían como confusión. Si la confusión es que la hora tope era coincidida con la clase, bueno, ya después de las 4 no se justifica, ¿no? Eso quiero decir. Y el punto del envío con retraso, pues tiene una penalidad, ¿no? Para que estemos de acuerdo, que estemos todos claros, ¿no? Ok. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Ya. Bien. Necesitamos coordinar. Necesitamos coordinar. Sí, perdón, Sí, decía que Francisco. una consulta respecto a la calificación del primer avance. Ah, sí, claro, yo olvidaba, ¿no? Que ya tienen la nota del avance en el Moodle, claro, correcto. Sí, 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 ¿cuál es la consulta? mi consulta es que puso, bueno, en la corrección aparece que teníamos que poner también el mapa, pero en clase usted dijo que el mapa no se ponía para el primer avance, entonces no sé si eso va a influir en la nota o no. A ver, Sí, porque a mí me parecía, casi todo el mundo. no puso mapa, pero el mapa no era como que obligatorio en el primer avance. Bueno, eso es lo que dijo usted en clase. Mm, no, de hecho casi todo el mundo colocó el mapa conceptual, ¿no? No se dijo que era opcional, era obligatorio. De hecho, si tú revisas el Moodle, voy a mostrarte, en el Moodle, dice claramente los componentes del avance
¿ya? Capítulo hasta anexos, mapa conceptual. Acá está. Sí, en ningún momento yo, Francisco, ¿no? En ningún momento, Francisco, yo indiqué que no había necesidad de colocar el mapa conceptual. Aquí está. ¿Ya? Y obviamente, ustedes la mayoría lo colocó, ¿no? Digamos. La evidencia de esto es que con, creo que par de secciones no colocaron el mapa conceptual. Creo que la mayoría lo entendió así, ¿no? O sea, la mayoría estaba claro de que era parte del avance. Revisen el Moodle, ¿no? En el Moodle están las indicaciones. En ese orden, respecto al propio avance y la calificación, no sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Entonces, todo claro. Francisco, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, está. Bien, estamos de acuerdo. Y si influyó en la nota, sí, sí influyó en la nota, ¿no? Si no colocas el mapa conceptual, es parte del avance, ¿no? Hay una penalidad también, como digo. Ok. Bien. Entonces, respecto al segundo avance, recuerden los que entregaron tarde para que luego no me pregunten que por qué la nota. Entonces ya saben que tienen una penalidad porque la hora de entrega era a las 2 de la tarde a través del Moodle. Y respecto al ejercicio, que enviaron al correo, ese también forma parte de la evaluación de la unidad 2. Recuerden que tiene un 10%, ¿no? Junto con el avance, ¿no? ¿No? Bien. A ver, un momento. Revisemos el sílabo. Se refiere a la sección de evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones. Entonces, acá ya les comparto. Ahora vamos a ver el sílabo para recordar un momento a qué me refiero, ¿no? Entonces, en la evaluación, ¿no? Ya saben, hay un primer avance, ya tienen su nota, salvo los que lo enviaron con retraso, ¿no? Hubo un par de personas que también remitieron el primer avance con retraso, entonces, bueno, ya saben que tiene una penalidad. De hecho, todavía no los he corregido. Y en el tema de los ejercicios, o sea, el de la semana anterior o hace 2 semanas hicimos un ejercicio que tenía un 10%, lo hicimos presencial en el laboratorio, y el otro 10%, porque estos suman el 20%, acá me refiero a esta parte, sería el avance que recién enviaron hoy, ¿no? Entonces ahí vamos sumando. Faltan las exposiciones. ¿Qué vamos a exponer? Vamos a exponer primeramente hasta la revisión de literatura. ¿Vale? Acá está. O sea, hasta antecedentes y marco teórico. Lo que es la revisión de literatura, ¿no? Antecedentes y marco teórico.
Y luego en la segunda exposición, hasta la metodología, pero el ejercicio corresponde a la exposición de un artículo científico. Entonces, lo que debemos hacer es definir, ¿no?, la estructura del artículo científico basándonos en algunos de los criterios establecidos en revistas de investigación, ¿no? Entonces, la tarea sería que ustedes ubiquen una revista, por supuesto, en algún catálogo de revistas, indicando, señalando cuáles son los criterios que van a seguir para publicar un artículo científico basándose en la propuesta de su proyecto de tesis, ¿no?, donde ustedes van a desarrollar, entonces, primeramente, lo que corresponde a el planteamiento del artículo, la introducción, hasta, como dice acá, los antecedentes y el marco teórico. Esa primera parte, ¿ok?, ustedes no me lo van a entregar como un avance, sino me lo van a presentar en una exposición, como dije, presencialmente, ¿no?, en el laboratorio. En ese caso, repito, ambas exposiciones tienen un 25% sobre el total de nota, ¿no? Y debemos ir coordinando las fechas de las exposiciones. Como saben, esta asignatura tiene solo 2 horas de clase semanal y por lo tanto el tiempo es limitado. ¿No es así? En este grupo tenemos un total de 15 estudiantes y por lo tanto, si corresponde 2 exposiciones a cada quien, estamos hablando de 30 exposiciones. ¿Ok? 30 exposiciones son algo así, ¿no?, como 3 exposiciones por clase en promedio. Total que el tiempo es limitado, ¿no es así? Y por lo tanto, tenemos que coordinar las exposiciones para que se presenten a partir de la próxima semana. De manera que vayamos con tiempo desarrollando en grupos, digamos así, máximo de, yo diría, 4 personas, para que el tiempo nos alcance y logremos esa meta, ¿no? Entonces yo les pediría que para la próxima semana comencemos con las primeras exposiciones y quisiera que fuese voluntario, o sea, que cada quien indicara quién participa en cada semana y sobre todo que sean puntuales, es decir, que si se comprometen a exponer el 30 de octubre, que es el próximo jueves, haya la participación, que no se deje de exponer porque le está quitando tiempo al curso, le está quitando tiempo a la evaluación, ¿no? Yo prefiero entonces que coordinemos y definamos entonces los grupos, al menos de las primeras exposiciones. Bien. Y eso, por lo tanto, nos va a llevar, según mis cuentas, ¿no?, dado que son máximo de 4 por semana, nos va a llevar al menos 4 semanas, ¿no? Nos va a llevar por lo menos un mes. Entonces, vayan conformándose en grupos de 4. ¿Okay? Tiene que ser obviamente una exposición breve,
porque solo disponemos, como dije, de 2 horas. No tenemos 30 minutos, parece que fuesen 30 minutos por persona porque es imposible. La experiencia me dice que máximo por participante serían 20 minutos, o sea, entre el momento en que comienza la exposición, hacemos preguntas, ustedes absorben las preguntas, entonces se nos van a ir las 2 horas máximo con 4 exposiciones. Entonces, el próximo jueves 30, los primeros 4 exponentes, ¿qué van a hacer? Van a presentar, repito, el planteamiento hasta los antecedentes y marco teórico de un artículo científico que ustedes ajusten a los requerimientos de alguna revista indexada. Puede ser en Scopus, puede ser en Latindex, Econlit, etc. Y esa exposición, como dije, es presencial en el laboratorio, individualmente, por supuesto, utilizando los mecanismos, bueno, que ustedes conocen, que es el PowerPoint, videos, etcétera, que puedan mostrar en pantalla, ¿no? Bien, entonces, coordinando ese primer grupo, ya para el siguiente grupo, también coordinando los nombres, como dije, necesito completar el primer bloque de exposiciones hoy día y ese compromiso de que si se han, digamos, anotado para el próximo jueves, pues estén presentes, ¿no? No que me... Lo digo porque me ha sucedido en otros ciclos que alguien se compromete a exponer, digamos, el 30, y el 30 al mediodía me escribe un correo urgentemente diciendo que por alguna razón no puede exponer, porque X o Y motivo, y que por lo tanto lo excuse y que se compromete a exponer el siguiente bloque, ¿no? La siguiente semana. Como les digo, esto es un tema de puntualidad, de compromiso, porque si usted me informa, incluso 2 días antes es tarde, ya para coordinar con otra persona que cubra el faltante es difícil, ¿no? Es muy complicado. Y obviamente mucho más complicado si me lo indica 2 horas antes, ¿no? Como vuelvo y repito, me ha sucedido. Entonces procuren, por favor, para el final de esta hora, de esta clase, tener los 4 grupos de expositores, ¿ok? Donde hay 4 personas como máximo en cada grupo, comenzando a partir del próximo jueves 30, a la hora que tenemos prevista, a las 2 de la tarde, de manera presencial en el laboratorio, haciendo uso de los mecanismos de exposición de, en este caso, un artículo científico. 25%. Y espero entonces al final de la hora, bueno, ustedes se van, me imagino tienen un chat, tienen un grupo, vayan ubicando, pónganse de acuerdo. Ya les voy a hablar de en qué consiste la exposición, de eso vamos a hablar hoy, qué es lo que se pide. ¿Ok? Pero al final sí pido yo que me den ese listado para definir pues los temas, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Todo claro Profesor, entonces? una pregunta. Sí, ¿Va a sí te subir escucho. como que en el Moodle las indicaciones o sea, lo referente a lo que tenemos que presentar para las exposiciones? Sí, de hecho vamos a hablar de eso hoy día, Ya, ¿ya? está bien. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de ese tema, entonces, bueno, atentos en caso de que hubiese alguna duda. ¿Ok? Que tenemos que prever para una presentación.
A ver. El chat. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Ariana. Entonces, digo Ariana porque tú eres la delegada. Entonces, vamos a ir coordinando para final de esta clase, o sea, antes de las 6, tener esos 4 grupos, ¿no? Sí, profesor, Bien. podría ser que lo pregunte por el grupo, o sea, que pongan si alguien desea exponer y en todo caso si nadie se deseara o se escribiera, o sea, usted podría elegir, pues no, para el final. Si es que Bueno, a nadie mí la experiencia me decidió. dice que siempre, a mí la experiencia me dice que siempre se presenta, digamos, un voluntario para iniciar la verdad nunca he tenido ese problema. Nunca he tenido que designar los grupos. La verdad siempre he preferido que sea, y ha funcionado, o sea, siempre ha sido voluntario. No, espero que no sea diferente. En caso tal, Sí. como dices tú, si ocurriera que no hay voluntarios para comenzar, entonces sí, digamos, como exactamente tú Está misma bien, lo dices, eso lo haríamos así, ¿no? Lo designaríamos, ¿no? Por eso les digo, tómense su tiempo, piénsenlo, discútanlo, medítenlo. Voy hablando de las indicaciones. No es nada de otro mundo, o sea, yo lo que pido es que hagan una presentación del planteamiento, los objetivos, hasta lo que correspondió al primer avance, ¿no? En el formato de un artículo científico, que no es que me lo van a enviar, no es que me lo van a remitir, pero al menos en la presentación, porque imagino que van a usar un PPT, indiquen, ¿no?, el formato del documento, cómo lo están llevando, cómo lo están desarrollando, cómo van a presentar, por ejemplo, esa revisión de literatura en un artículo de revisión, precisamente, ¿no? Eso es lo que pido. Ok, en todo caso vamos a hablar un poquito más de esto para que aclaremos dudas. Bien. Por alguna razón no logro activar mi cámara, pero supongo que se está escuchando bien, ¿no? Ok. Bien, entonces, para una presentación oral, vamos a tomar en cuenta una serie de indicaciones, ¿sí? Pasos importantes. ¿En qué consiste una presentación oral? ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Cómo funciona el público receptor? O sea, la psicología del que escucha. ¿Qué estrategias para comenzar y para terminar una presentación? Por ahora, esos temas, ¿no? Entonces, lo importante para una presentación es tener claro cuáles son los objetivos. Es importante el comienzo indicar qué es lo que se busca con la presentación, ¿no? Dejar claro qué es lo que se quiere desarrollar. Obviamente, la presentación es muy diferente si fuese para un grupo, ¿no?, de personas que no conocen temas económicos, a que son compañeros de un curso de economía, ¿no? En este caso, un seminario de investigación. Entonces, hay que analizar cuál es la audiencia, analizar cuál es el público receptor, entender cuál es su nivel de conocimiento, conocer sus actitudes y estar atento a las recomendaciones que puedan surgir, ¿no? En cuanto al material, bueno, hay que hacer, digamos, una limpieza, ¿no? Hay que tener claro qué es lo que se va a incluir y qué es lo que se va a excluir de su presentación. ¿Por qué? Porque hay un tiempo limitado. Como ya dijimos, la presentación a lo sumo debería abarcar, ¿no?, algo así como 20 minutos por persona, de manera que el tiempo nos rinda, nos alcance
Y ese tiempo de 20 minutos debería ser suficiente para desarrollar cada una de las partes, de las secciones de su artículo de revisión, especialmente lo que tiene que ver con los antecedentes y el marco teórico. Obviamente ustedes no van a exponer todos los antecedentes, no van a presentar todos los artículos científicos que han leído, no los van a mostrar, no los van a explicar, sino que lo que estoy pidiendo es que hagan una síntesis, un resumen. En parte, esta presentación busca evaluar su capacidad de síntesis, ¿no? Obviamente ya hablamos de la puntualidad, eso lo doy por descontado, ¿no? Que ustedes van a ser puntuales, de que van a cumplir, como dije, con el compromiso de exponer el día. Evalúo también la actitud que ustedes tengan, si son abiertos a las críticas, a las observaciones, si tienen, digamos, un sentido de la amplitud en los comentarios, pero otro aspecto importante es la capacidad de síntesis, ¿no? Puesto que es mucho más sencillo, ¿no? Exponer todo un documento desde el punto o la página 1 hasta la 10 y leerlo de corrido, que hacer un resumen, ¿no? Una reducción de esa información, ¿no? Hay que excluir lo que en la presentación, digamos, no aporte gran cosa a el análisis, en este caso de la revisión de literatura, por ejemplo, ¿no? No digo que la literatura no sea importante, sino que yo haría, por ejemplo, un esquema, por dar un tip, ¿no? Yo haría un esquema de cuáles son los principales artículos, los papers que he leído, ¿ok? Haría una especie de ficha, ¿no? Donde ubique, por supuesto, el autor o los autores, el año de publicación, y dentro de esa ficha colocaría cuál fue la metodología que aplicó y las principales conclusiones a las que llegó. Entonces, muy sencillo, ¿no? En un PPT pueden caber, yo diría que hasta 4 síntesis, ¿no? De 4 artículos. En un PPT pueden colocar 4 fichas, ¿no? En una diapositiva, digamos. Pueden dividirlo en 4 bloques y en cada bloque colocar la ficha de cada artículo, ¿no? Entonces, a lo sumo debería llevarles 2 diapositivas, ¿no? Como dije, el total de antecedentes va entre 6 y 8, ¿no? Como está en el formato. Si el tope son 8 antecedentes, entonces daría como para 2 diapositivas con 4 fichas en cada uno, ¿sí me hago entender? Entonces, en tema de la presentación, ¿no? Esa capacidad de resumir, ¿no? Como digo, sería muy sencillo copiar y pegar todo un artículo y leerlo, al menos de lo que corresponde a las conclusiones, o sería muy sencillo copiar y pegar un documento y leer todo el abstract, ¿no? Simplemente lo tomo de la revista, lo pego en el PowerPoint. No, lo que yo busco es esa capacidad de síntesis, ¿no? De resumir la información. ¿Por qué? Porque obviamente la metodología es importante, también es importante cuáles son las primeras o principales conclusiones a las que llega, ¿ve? Pero, por ejemplo, ustedes más adelante podrían hacer referencia a algún modelo, como digo, el marco teórico, ¿no? Y los antecedentes. Entonces, cuando entren a las bases teóricas, ¿no? Más que el resumen del antecedente, lo que se pide entonces es exponer al menos la principal o las principales teorías que ustedes con las que fundamentan su proyecto, ¿no? Bien, organizar entonces sus materiales, ¿no? Debe haber un orden lógico, ¿no? No van a comenzar exponiendo los antecedentes. Por ejemplo, no van a comenzar exponiendo ni siquiera el marco teórico. Lo primero que tienen que exponer es cuáles son las principales preguntas y los objetivos que se plantearon, ¿no? Tips, yo lo presentaría como una especie de matriz de consistencia.
¿no? Yo presentaría una matriz de consistencia donde en una tabla coloco la pregunta general y específicas, y en la siguiente columna los objetivos que correspondan a cada pregunta. La pregunta general corresponde a un objetivo general, igualmente para las específicas. Entonces, yo resumiría el planteamiento del problema y los objetivos en una sola diapositiva. Como digo, utilizando el formato de una matriz de consistencia. Entonces, colocando en filas cada pregunta y objetivo desde la pregunta general hasta las específicas, ¿no? Indicando cuáles son las variables, cuáles son los modelos, cuáles son las fuentes de información en las respectivas columnas, ¿no? Entonces, bueno, hay esa posibilidad, ¿no?, de organizar el material y ubicar entonces esas secciones, ¿no?, de lo que es el planteamiento del problema y los objetivos en una sola diapositiva, como una matriz de consistencia, ¿no? Otra cosa, no comenzaría en el momento de exponer mis antecedentes con los antecedentes internacionales, ¿no? Yo comenzaría, ¿cuál es el orden? El orden lógico es no comenzaría con los antecedentes nacionales, corrijo. El orden lógico es comenzar con los antecedentes internacionales, ¿no? Esa es una observación que casi todos los ciclos le hago a alguien, ¿no? Alguien siempre en el orden coloca inverso, ¿no? O sea, comienza hablando de Perú. Por ejemplo, comienzo hablando de la exportación de productos no tradicionales para el Perú y luego entra a los antecedentes internacionales. No, el orden lógico es lo contrario. Empezamos a hablar del marco. El marco en el que se desempeña la economía nacional es el marco internacional. O sea, primero habría que exponer cuál es la realidad, por ejemplo, del mercado de la palta a nivel internacional, ¿no? Si fuese el caso, ¿no?, un ejemplo. Entonces, yo empezaría con los antecedentes internacionales, o sea, qué hay en relación a la producción y exportación de palta en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, pondría esos antecedentes en esa ficha, digamos, la primera diapositiva, y luego dejaría para la segunda diapositiva, de la que le venía hablando, los antecedentes nacionales, ¿no? Entonces, el orden lógico, ¿no?, el mismo que estoy indicando, ¿no? Obviamente, el planteamiento del problema, ¿no? No podemos pasar del planteamiento del problema a los antecedentes, tenemos que pasar luego por los objetivos, ¿ok? Después que tengamos claro esos objetivos, entonces sí entramos a al marco teórico y los antecedentes, ¿no? Empezando por antecedentes nacionales. ¿De acuerdo? Corrijo, los antecedentes internacionales. ¿De acuerdo? Antecedentes internacionales y luego los antecedentes nacionales, ¿no? Ese sería el orden lógico. Por supuesto, se habla de una sección introductoria, aunque esto está redundante acá porque el mismo esquema de su avance habla de un planteamiento, ¿no? El planteamiento del problema, ¿no? O sea, bueno, redundante, pero no está de más decirlo, ¿no? En la parte introductoria, ¿no?, indicar, digamos, en el planteamiento del problema, ¿no?, las claves de la presentación. ¿Cuáles son las claves? Bueno, de que hay un tema, de que hay un concepto, por ejemplo, la exportación de palta, y ustedes van a presentar cuáles son las preguntas que se hicieron, ¿no?, qué fue el problema principal y cuál fue los problemas específicos, ¿no? Cuando hablamos acá de una sección de conclusión, no tendría cabida en este ejemplo porque eso sería, por ejemplo, si fuese la exposición de toda la tesis. Cuando ustedes vayan a sustentar su tesis, sí tendrán que exponer las conclusiones, ¿no? En este caso, pues esa sección no aplica. Entonces, una introducción ¿qué sentido tiene una introducción? Bueno, obviamente el nombre lo dice, ¿no? Introducir el tema, ¿no? Que todos, quizás lo que no recordemos, qué está exponiendo la señorita tal o el caballero, no recuerdo cuál es su tesis, cuál es su proyecto. Entonces, bueno, yo como docente, pues tengo que hacer recapitulación, ¿no?, de lo que ustedes han entregado. Bueno, no recuerdo, ¿no?, todos los temas, algunos sí, otros no.
Entonces, bueno, dejar sentado en la parte introductoria cuál es el tema de cada quien, ¿no? Obviamente colocarle el título, ¿no? Obviamente el título del artículo y las demás secciones, como voy diciendo, hasta terminar con la revisión de literatura, ¿no? Un tip muy importante que siempre le hago hincapié es la práctica, ¿no? La presentación es presencial, ¿ok? No es virtual. Por lo tanto, tienen que practicar. Yo voy a estar pendiente de sus gestos, cosa que podemos hablar en su momento también, si les parece. Podemos hablar del tema de la actitud, que ya comenté, ¿no? La receptividad, eso es importante. Me preguntan que si tienen que venir vestidos de manera formal. No, de una vez les digo, no es necesario que utilicen ningún traje formal. Esto no es la sustentación de su tesis, es un proyecto para una asignatura. Ok, o sea, no es necesario que vayan a buscarse un traje, ni mucho menos, ¿no? De manera, como siempre, estamos en la universidad, es suficiente, ¿no? Lo que sí me interesa es que practiquen con tiempo, porque se nota en la exposición cuando ha habido trabajo en ese sentido. O sea, yo soy capaz de detectar cuando la persona se ha tomado en serio, digamos, la presentación, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque conoce el documento, sabe a ciencia cierta en qué diapositiva está la pregunta que yo le estoy haciendo, sabe responder a las preguntas, ubicar inmediatamente lo que se le está consultando, ¿ok? Si falta algún antecedente, sabe dónde ubicarlo, ¿ok? Como dice aquí, se resalta la literatura principal, ¿no? Se ha estudiado la relación entre las hipótesis, en este caso no aplica porque ustedes no van todavía a plantear hipótesis, pero sí los objetivos, ¿no? ¿Qué relación tienen los objetivos? ¿Con quién? No con la metodología, porque de nuevo no hemos llegado a este tema todavía, pero sí la relación que tiene con las preguntas y el planteamiento de su proyecto, ¿no? Clarificar el problema, obviamente, el planteamiento del problema, y más adelante la metodología. Y si hubiera capacidad, digamos, y si hubiese posibilidad de llegar a resultados y conclusiones, sería un éxito, ¿no? Digamos, para la segunda parte, no me refiero a la semana entrante, sino para la segunda exposición, si está planteado la metodología, con eso cumplimos, con eso estamos bien. Pero si llegan hasta incluso conclusiones, sería excelente, ¿no? Sería una calificación sobresaliente, ¿no? Si no lo logran, si no llegan a esos resultados y conclusiones, no importa. Para quien escucha, también lo noto. Por lo general, yo pido a los compañeros que formulen alguna observación. O sea, ustedes no van a estar como receptores nada más, los compañeros, ¿no? Y incluso yo mismo, ¿no? Yo no solo voy a estar escuchando, también los compañeros van a escuchar, van a tomar notas, seguramente surgirán algunas dudas. Y yo les pido siempre a alguien, si no voluntariamente, lo señalo, lo indico quién. Por ejemplo, le pido a tal persona que haga algún comentario, que haga algún tipo de pregunta o simplemente alguna duda, que plantee alguna duda sobre la exposición del compañero o la compañera. Y esto lo considero, lo tomo como parte de su actividad en clase, es parte pues de la actitud, ¿ok? Es parte de las competencias que se evalúan, la actitud, como dije, la puntualidad, pero también la actitud, ¿no? Las competencias actitudinales, ¿no? Y para mí es muy importante evaluar también paralelamente a los demás compañeros en cuanto a la presencia, porque obviamente yo aspiro a que estemos todos, aun cuando no le toque exponer a X persona ese día, yo aspiraría a que estuviese presente, ¿ok? O sea, que la asistencia va a seguir siendo obligatoria,
aun cuando no participes en la exposición, pero yo tomo en cuenta, tomo nota de quienes están presentes y quienes formulan las preguntas. Es parte, como digo, de la dinámica de la evaluación de esas competencias actitudinales, ¿no? Entonces, para quien escucha, para quien está tomando notas, ¿ok? La utilidad no solo de participar y sumar un punto por esa participación, sino que además le va a permitir aclarar cualquier duda que le pueda surgir en su momento, ¿no? Que puede ser a título también personal, ¿no? Para ello, entonces, quien expone, ¿qué tiene que hacer? A buscar la manera de que quien se está sentado y quien está escuchando sienta la necesidad de que debe hacerlo porque hay un problema que ha sido planteado, como obviamente se habla del planteamiento del problema, entienda de que hay un tema que se está tratando, que se está estudiando, que se han formulado preguntas y objetivos y que sería, digámoslo así, interesante saber, es necesario conocer y escuchar cuáles son al menos los planteamientos teóricos para ese problema, ¿no? Esta primera parte. Digamos que es mejor escuchar cuando además comprendemos el mensaje, ¿no? Como dice acá, es fácil comprender el mensaje. Entonces, como decía, esa primera sección introductoria debe dejar bien claro, ¿no?, de qué se trata el tema, cuáles son los objetivos y lo demás que hemos planteado, ¿no? A ver, no sé si estoy haciendo entender, si hubiese alguna consulta. ¿Alguna duda? ¿Todo claro entonces? A ver. Ok, entonces seguimos. El tema de la exposición tiene mucho que ver con la actitud, como dije, tiene mucho que ver con la puntualidad, tiene que ver con, digamos, la receptividad de quien escucha, pero también la capacidad de quien expone. Y en relación a quien expone, ¿no?, está transmitiendo una información, está transmitiendo incluso datos teóricos, ¿no?, información teórica, modelos, está exponiendo un marco teórico. Entonces, muchas veces puede resultar pesado, por ejemplo, si se trata de exponer un modelo, bueno, hay que buscar la vuelta, como dicen, ¿no? Regular el tono de voz es una clave, ¿no? Darle importancia a un modelo teórico, por ejemplo, bueno, indicando cuáles son los principales supuestos, quién planteó el modelo, puede ser interesante, al menos mencionar algún dato sobre Robert Solow, por ejemplo, ¿no?, de dónde venía el modelo, ¿no?, que nos ayude a transmitir esa información, incluso dándole un tema más ameno a la presentación del modelo económico, ¿no? El conferencista entonces tiene mucho que aportar, ¿no? Como decíamos, buscando que quien recibe el mensaje sienta una necesidad de escucharlo, ¿ok? Que busquen la manera de satisfacer esa necesidad, escuchando lo que está diciendo y tratando de que al final de la exposición se llegue a un resultado tangible, que no va a ser unas conclusiones, como dije, por lo pronto, pero sí al menos el resultado tangible que estamos pensando para esta primera parte es que hay un tema, que hay unas preguntas y que hay un formato, digamos, hay un marco teórico, ¿ok?, que hemos planteado para abarcar ese proyecto de tesis, ¿no? Por supuesto, los mensajes se pueden entender mejor cuando los guiamos, ¿no? Cuando quien expone, digamos, cuando el conferencista lleva, ¿no?, a su audiencia, ¿no?, hacia los diferentes puntos, los diferentes ítems de esa presentación, ¿no? Llevándolos entonces a través de una serie de señales, ¿no?, que son frases, que son expresiones cortas, que nos van a indicar y que nos van a facilitar a nosotros entender, ¿no?, en forma clara el mensaje que se está transmitiendo, indicando, por ejemplo, cuál es el punto que se quiere resaltar, haciendo explícito en qué es lo que se está buscando en
ese antecedente, contrastar ideas, por ejemplo, utilizando esta serie de frases, ¿ok? O digo, si quiero contrastar una idea, entonces estoy exponiendo temas relacionados con, no sé, el crecimiento económico. Entonces, bueno, diríamos que no solo el crecimiento económico depende de los factores de producción, sino que también, pero también depende, ¿no?, de los recursos naturales, ¿no?, por decir algo. Entonces, estamos aportando una serie de guías para que quien está recibiendo la información, ¿no?, a manera de ejemplo estoy hablando, ¿no?, a manera de ejemplo, ustedes lo toman para su caso particular, pueda entonces tener con mayor facilidad el mensaje que se está percibiendo. Además, si queremos resaltar algo, ¿no?, entonces podemos dar otros ejemplos, contrastar, ¿no?, lo que he dicho con otra realidad. Entonces, como dice acá, parecido a esto que encontró tal autor en la realidad, como dije, en los antecedentes internacionales. Entonces, parecido a esto, vamos a hablar de los antecedentes nacionales, ¿no? Se ha trabajado con la importancia de la palta y como sector agroexportador en el México, antecedentes internacionales. Bueno, parecido a esto, vamos a analizarlo a nivel nacional, ¿no? ¿Qué antecedentes hay? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, como digo, utilizando estas señales, ¿no? Más importante que esto, bueno, cuando entonces tengo un punto, tengo una idea y quiero resaltar esa idea con un aspecto adicional que puede ser importante, ¿no? Entonces, las guías que utilizan los expositores incluyen, como decíamos acá, frases cortas, que son señales, resúmenes internos, por ejemplo, cuando concluyamos con los antecedentes, ¿no?, antes de pasar ya a la última sección, ¿no?, donde estemos hablando de la bibliografía, ¿no?, antes de presentar la bibliografía, entonces, un resumen interno, ¿no?, son una serie de frases que recogen la información, el mensaje principal que se ha expuesto. Entonces, de los antecedentes nacionales e internacionales, ¿qué resumen podemos obtener? Bueno, entonces hacemos una síntesis de esos 8, 6 o 10 antecedentes, ¿no?, lo que ustedes tengan, y ese resumen, digamos, llamémoslo así, ese resumen interno, que puede ser un párrafo, ¿no? No tiene que ser tampoco tan extenso, unas cuantas líneas que nos resuman, como su nombre lo dice, las principales ideas, los puntos más importantes de mis antecedentes. Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿no? Como dije, pueden presentar esos antecedentes en 2 diapositivas, ¿no?, a través de las fichas. Como dije, dividir la diapositiva en 4 secciones para sumar los 8 antecedentes. Y imagínense que la presentan en 2 diapositivas y ya, y ahí lo cortan y termina con la bibliografía, punto final. Pero si usted, antes de entrar a la bibliografía, presenta un resumen de los antecedentes, como digo, no tiene que ser tan elaborado. Y de hecho, ese resumen le puede servir para el propio proyecto, porque lo puedes copiar en los antecedentes, al final de los antecedentes, puedes colocar una síntesis y señalar, bueno, con base en los anteriores estudios, podemos observar que tanto a nivel internacional como a nivel nacional se ha estudiado, ¿no?, como estoy hablando de la palta hoy día, se ha observado que tales son los factores que favorecen y tales son los factores que desfavorecen económicamente a la producción y exportación de palta, tal variedad, ¿no?, tanto en países como México, pero también en el caso peruano. Entonces, como vemos, ese resumen nos ayuda a quienes estamos escuchando el mensaje a tener más claridad en cuanto a la importancia de esos antecedentes, porque es mucho más fácil verlo así, ¿no? Es como una guía, como dice ahí, es una guía para los oyentes, porque nos ayuda a quienes estamos captando la idea a responder la pregunta, bueno, pero ¿por qué esta señorita o este señor está hablando de estos artículos, ¿no? O sea, ¿para qué le ayudaron esos artículos a su proyecto, ¿no? Entonces, con ese resumen interno, ¿no?, lograríamos mucho para darnos un sentido, una idea a quienes no estamos desarrollando el proyecto, sino estamos solo escuchando, de cuál es la utilidad de esos antecedentes, qué le ha permitido esos trabajos
qué ha aportado ese trabajo para su propio proyecto, ¿no? ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido, vemos una serie de términos que podemos utilizar, como vemos acá, para guiar a los oyentes, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, como decía en el momento anterior, entonces, en términos concisos, o de esta manera vemos que los antecedentes nacionales e internacionales nos llevan a tales variables o factores que determinan la exportación de parta. O, en términos concisos, como hemos observado, los antecedentes son tales las metodologías que se aplican para estudiar la relación entre la pobreza y el crecimiento económico, por decir otro tema, ¿no? ¿No? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Vale? Los mensajes son fáciles de entender cuando la persona que está exponiendo guía a los oyentes, ¿no? De una manera lógica, entendiendo cuáles son, ¿no? Los diferentes pensamientos que le llevaron a plantear ese proyecto de esa manera. También utilizamos, además de los resúmenes internos y las guías de las que hablábamos, ¿no? Anteriormente, esos resúmenes internos, entonces podemos complementar con otra serie de frases que llamamos trasladaciones. Las trasladaciones, ¿no? Son maneras de conducir a las personas de una sección a otra, ¿no? Entonces, en lugar de cortar bruscamente los objetivos hacia el marco teórico, entonces, bueno, entonces utilizamos una trasladación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a conducir a la audiencia a la siguiente sección. Entonces, yo diría, bueno, una vez que tenemos claros los objetivos que nos hemos planteado, entonces, como vemos, una de las variables principales que estamos estudiando, nuestra variable de estudio, ¿no? Nuestro concepto fundamental es la pobreza. Entonces, vamos a analizar ahora el marco teórico que fundamenta este proyecto y donde el concepto de la pobreza, por decir un tema, ¿no? Entonces, es importante. Bien, eso respecto a la exposición como tal, ¿no? Son tips para mejorar esa capacidad de exponer de manera más efectiva, ¿no? Obviamente todos hemos tenido algunas experiencias, ¿no? Seguramente en algunos otros cursos, exponiendo una serie de trabajos, exponiendo quizás algún otro proyecto, no necesariamente proyecto de tesis, sino quizás documentos o tareas que ustedes han desarrollado en sus otras asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, tomar en cuenta la experiencia que tenemos como conferencistas, ¿no? Es lo mejor que podemos aplicar en este caso, ¿no? Es la experiencia con la que contamos. Por ejemplo, como decía hace un momento, esa experiencia nos ayuda a considerar las críticas recibidas de la mejor manera posible, ¿no? Ser abiertos, ¿no? A cualquier observación, ¿no? No, por ejemplo, molestarse porque se le hace una crítica, ¿no? La crítica puede ser simplemente que no ha manejado bien los tiempos, ¿no? Esa puede ser una crítica, ¿no? Por favor, concluye. Puedo decir yo en un momento, mire, vaya concluyendo porque ya está sobre la hora, está sobre el tiempo. Eso es una manera de criticar porque estoy hablando de la capacidad de síntesis. O sea, si usted no ha logrado sintetizar su información y de paso no ha practicado, como dije, la importancia de practicar, no está controlando el tiempo, ya se le fue la hora, perdón, los minutos que tenía previsto y no ha logrado llegar todavía ni siquiera a los antecedentes. Me ha pasado también, ¿no? Me ha pasado en otros ciclos que la persona, ¿no? Sigue exponiendo y no, digamos, ha logrado cubrir el tema completamente. Entonces, primero está perdiendo notas por no lograr sintetizar la información y además está perdiendo puntos por la actitud, porque si hubiese sido practicado, si hubiese sido seriamente, digamos, el ejercicio de la presentación oral, no hubiese ese problema, esa dificultad, ¿no?
perder, digamos, parte de la presentación si no hay tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia nos dice que esas críticas son bienvenidas, ¿no? Hay que controlar la ansiedad, manejar, digamos, los gestos, evitar mirar al espacio, hay que mirar a la audiencia, hay que centrarse en quien está escuchando, pero tampoco hay que enfrascarse en una sola persona, hay que tener, digamos, receptividad con quien está recibiendo el mensaje también, ¿no? De esa manera se mejora la efectividad de la exposición. Cuando uno está hablando y da la imagen o da la sensación de que está distraído, no necesariamente que esté nervioso, sino quizás la persona no está centrada en lo que está hablando, entonces desmotiva, ¿no? Quien escucha la exposición se siente, digamos, relegada, se siente como que no es parte de una audiencia y por lo tanto preferiría que el mensaje terminara, ¿no? En la introducción, ¿no? Para comenzar la presentación, entonces, como dije, la introducción tiene que ser buena, obviamente. ¿Cómo es una introducción aceptable? Bueno, como dije, que quede claro cuáles son los objetivos, qué es lo que se plantea con la presentación, ¿no? Que quede bien establecido qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende con el proyecto, ¿no? Y para eso entonces tenemos que asegurar la atención, una buena disposición de los oyentes, ¿no? Para eso, por ejemplo, se me ocurre que tenemos que ser puntuales de nuevo, ¿no? Una buena disposición de sus oyentes. Si usted es impuntual, si está comenzando tarde, ya está dando una mala señal, está dando la señal de que no importa, ¿no? La recepción del mensaje, simplemente está cubriendo la actividad por cubrirla, ¿no? Hay que hacerlo sentir cómodos, o sea, hacerlo sentir que son parte del tema, quizás hacer alguna pregunta, lanzar algún reto, ¿no? ¿Quién sabe acerca de la pobreza? ¿Cómo medimos la pobreza? Podemos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo medimos el crecimiento? Voy a hablar del crecimiento económico. Bueno, ¿quién me sabe decir cuáles son los principales modelos neoclásicos del crecimiento? Entonces yo podría formular, ¿no? Como expositor, algún reto, alguna pregunta para que la audiencia se sienta motivada a seguir escuchando, ¿no? Para que se sienta parte, pues, de la presentación. Eso puede ser una buena idea, ¿no? Por ahí se sugiere también hacer alguna broma, algún chiste. No soy tan asiduo de hacer chistes en clase, pero bueno, si alguien tiene un chiste, no digo que esté de más, ¿no? No es mi estilo, ¿no? Pero bueno, por lo menos esa recomendación existe, ¿no? Entonces, como dije, formular preguntas, ¿no? Preparar el ambiente, ¿no? Hacer que las personas reflexionen sobre el tema a través de ese reto. Usar citas textuales cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, motivar el interés a través de una experiencia previa, ¿no? Quizás si yo estoy hablando de la pobreza, yo hablaría de cuáles son las condiciones de pobreza en mi país, etcétera, ¿no? Digamos, una experiencia personal como un ejemplo podría motivar, ¿no? El interés de las personas, ¿no? Yo voy a hablar de la pobreza, bueno, yo quiero hablarles un poco acerca de este tema y contrastarlo con la realidad de otros países, ¿no? Entonces, bueno, en mi experiencia personal puedo decirles que los niveles de pobreza son tales y uno los percibe de tal forma, entonces, ese ejemplo, ¿no? Ese caso, digamos, real, podría ayudar, ¿no? a la audiencia a establecer, digamos, un mayor interés, ¿no? Quizás establecer un punto de partida, dar una opinión sobre el tema, sobre la audiencia, dar una buena bienvenida, ¿no? Hacer, como dice aquí, un rapport, ¿ok? Otra técnica, ya no para iniciar, sino para terminar, o conjunto de técnicas para cerrar la exposición, sería ayudar a que los oyentes se centren en el tema principal de su charla, ¿no? Resumir los puntos claves que se han discutido, hacer una síntesis, como decía hace un momento, es clave, vuelvo a la redundancia,
una síntesis de los antecedentes, ¿no? Comunicar un sentido de finalidad. Bueno, aquí está más que entredicho, ¿no? Porque la finalidad sería redundante, ¿no? Porque si ya tenemos un objetivo general y ya estamos presentando unos objetivos específicos, ¿no? Entiendan que esta diapositiva, esta que estoy mostrando, forma parte de un conjunto de técnicas para diferentes tipos de presentaciones, ¿no? No necesariamente de tesis. Entonces puede ser un trabajo de un ciclo académico, por ejemplo, un taller, ¿no? Entonces, digamos, hay aspectos generales. Entonces, por ejemplo, el sentido de finalidad no es tan preocupante acá, esa técnica, ¿no? Porque ya tenemos, como dije, unos objetivos. Entonces, eso ya ha quedado claro, ni siquiera al final, sino ya al inicio, como para iniciar la presentación con el planteamiento del problema y los objetivos. Ahí está más que claro la finalidad, ¿no? El deber ser de ese proyecto, ¿no? ¿Ok? Para terminar, también se podría hacer una síntesis no ya de los antecedentes, sino de toda la presentación, ¿no? Se podría enfatizar cuáles son los objetivos que se plantearon, enfatizar, por ejemplo, cuáles son las variables, cómo se están midiendo, ¿no? Resaltar, ¿no? De manera de resumen, cuáles son de nuevo los antecedentes, ¿okay? Al menos los antecedentes nacionales. Y como decía, proponer un desafío para despertar el interés de las personas puede ser importante, ¿no? Para quien está en la audiencia, se sienta motivado. Expresar una intención personal para resaltar o realzar la credibilidad del expositor y motivar su audiencia. O sea, yo, por ejemplo, quiero comenzar mi exposición de mi proyecto de tesis indicando que yo, ¿no? En mi experiencia personal, he trabajado sistemáticamente, yo podría decir que he trabajado con mi asesor o asesora de manera sistemática y que mi intención es que este proyecto sea aprobado con una nota sobresaliente. ¿Por qué no decirlo, no? Entonces, yo expreso mi intención personal, ¿no? Yo quiero que este proyecto, que yo me lo he trabajado con mi asesor y he tomado nota de todas las observaciones y también he tomado nota de los comentarios que me hizo el docente, el profesor Sánchez en este momento, en el primer avance, y los he levantado, los he atendido, porque mi intención personal, ¿cuál es? Bueno, yo quiero que mi proyecto sea sobresaliente, yo quiero, ¿no? Tener una nota muy alta, ¿no? Entonces, eso puede ayudar, como dice acá, a incrementar la credibilidad del expositor, ¿no? Como dije, no es un mero trámite. El expositor, si indica eso, ¿no? Está indicando que todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Digamos como se expresa, se ha sudado la camiseta, ¿no? Ha sudado la camiseta. Quiere, ¿no? Resaltar, ¿no? Su propia experiencia, indicando que dentro de sus objetivos está el lograr la mayor nota posible, ¿no? Una nota, ¿y por qué no? ¿Y por qué eso no es una buena estrategia para cerrar una presentación? Bueno, dar el sentido, ¿no? De importancia que le ha dado también a su vez al proyecto, ¿no? Y expresarlo, manifestarlo. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Indicar que yo quiero, ¿no? Y me he preparado y he logrado, ¿no? Desarrollar y mejorar mi trabajo, y lo estoy exponiendo acá en conjunto con mi asesor y mi propio esfuerzo, ¿no? Y de esa manera, entonces, nosotros estamos transmitiendo un mensaje claro de que el trabajo que estoy haciendo es útil, ¿no? Merece toda nuestra atención, y además nos sentimos obligados, vamos a decirlo así entre comillas, nos sentimos motivados a escuchar, ¿no? El mensaje, ¿no? No nos vamos a dispersar, no nos vamos a parar un momento al refrigerio o al baño porque me está interesando el tema. Como dije, la persona ha trabajado en ello, ¿no? No es necesario que lean ni memoricen, ¿ok? Se nota cuando una persona obviamente está leyendo, pero también cuando ha memorizado, ¿no? Cuando pretendemos
memorizar desde la diapo número 1 hasta la última, palabra por palabra, y exponerla como un reloj suizo, ese reloj puede fallar en cualquier momento. Además que puede haber confusión. Si alguna parte de alguna palabra no la recordamos, se nos viene como un castillo de naipes, ¿no? Entonces me ha pasado también que en algunos ciclos algún alumno, a pesar de que recuerdo que le fue muy bien porque no tuvo percance de que se le omitió ninguna palabra, ¿no? No se memorizó y se notó que memorizó toda la presentación, ¿no? Y eso se nota. Y sin embargo, el esfuerzo es válido, pero no es bien visto porque, digamos, carece de un sentido natural, ¿no? Un estilo natural, como dice ahí. No es lo lógico, nosotros no vamos en la vida memorizando lo que vamos a hacer. Hacemos lo mejor posible, de manera que surjan las cosas naturalmente, ¿no? Eso es la lógica, ¿no? Y en este tema también es lo mismo, o sea, nos hemos preparado, hemos practicado, lo hemos sudado, como dije, lo hemos sintetizado, hemos sido puntuales, y yo doy el sentido quiero dar el sentido de importancia a mi exposición, y para ello, entonces, el esfuerzo se nota en la naturaleza, en la naturalidad, quiero decir, en la naturalidad con la que estoy exponiendo, más que con la memorización. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, por lo general son personas muy temerosas a hacer una presentación oral, ¿no? Son personas que sienten algún nivel de inhibición, ¿no? A hablar en público, sienten algún miedo a hablar y yo sé que algunos preferirían que fuese virtual, ¿no? Que preferirían que fuese a través del Meet, ¿no? Pero como dije, yo también quiero evaluar esa capacidad de exposición de ustedes, ¿no? Porque en algún momento ustedes van a presentar su tesis, ¿no? No el proyecto, sino en algún momento van a sustentar, ¿no? Entonces, bueno, hay que prepararse para eso, ¿no? Y entonces cuando memorizamos, ¿no? Perdemos ese sentido de naturalidad y no es bien visto, la verdad, ¿no? Se aplaude el esfuerzo, pero no me parece, ¿no? Que es lo adecuado, ¿no? Más bien familiarícese con el proyecto, con las diapositivas, con la estructura, con el contenido, revisen las palabras, que no haya errores ortográficos, practique con su amigo, con su pareja, con su familia, ¿ok? Con su gato, ¿ok? De manera que sea natural, como decía, y que exprese las ideas, ¿no? Dándole un tono adecuado, ¿no? A cada sección, ¿no? El planteamiento del problema, donde me estoy formulando unas preguntas, ¿no? Como la lógica de esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo mostraría el mapa conceptual del que estábamos hablando, ¿no? Yo colocaría el mapa conceptual, o sea, como su nombre lo dice, es la serie de conceptos que me llevan a plantear el problema, ¿no? Entonces yo me prepararía, expondría el mapa conceptual, ¿no? Para plantear las preguntas. O sea, terminaría el mapa con las preguntas que me he formulado, de manera que exprese, ¿no? Una idea de lógica, de conceptos claves, ¿no? Que tienen una secuencia que yo he seguido a través de ese mapa y que tienen el sentido de formular una serie de preguntas, una pregunta general y específicas a partir de esa secuencia lógica, de ese mapa conceptual, ¿no? Entonces le damos una idea a ese planteamiento de la lógica, ¿no? Buscamos el tono de un sentido lógico de ideas que están conectadas y que terminan en una formulación de preguntas. Y luego pasamos a la sección de los objetivos, ¿no? Entonces, con base en esas preguntas, entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, ahora queremos ver qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos con la investigación. O sea, con las preguntas que me formulé, ¿qué quiero yo, qué pretendo yo con esta investigación? Quizás lo que yo pretendo es determinar la incidencia
¿no?, de la actividad minera en el crecimiento económico peruano. Entonces, bien. Luego pasamos al marco teórico, entonces ahí le damos un sentido distinto, ¿no? Cada vez ya estamos hablando de el tema de las bases teóricas, ¿no? Entonces ya el tono es, bueno, con base en ese planteamiento y objetivos, ¿no? Entonces nos permitimos formular teóricamente el siguiente capítulo, ¿no? El uso de notas, apuntes, hojas, debería ser lo menos posible. No es lo recomendable, ¿no? Tener en mano un papel con anotaciones, ¿no? No se ve bien, ¿no? Mucho menos leerlo, ¿no? Debería haber restricción. Quizás en alguna ocasión que estemos presentando, no sé, se me ocurre un modelo muy complejo y querrías entonces tener una ficha o una hoja con el modelo para, bueno, para eso tenemos el PPT, ¿no? No es necesario entonces tenerlo en la mano, ¿no? Trate más bien de presentar ayudas visuales con gráficos, con imágenes, con figuras, ¿no? Más que escribir. Los gestos, como decía, son importantes, ¿no? Tratar de no mostrar ansiedad, que sea natural lo que estamos exponiendo, ¿no? Donde estemos siempre dispuestos a responder cualquier pregunta que también pueda surgir, ¿no? No provocar distracción física en el auditorio, no mueva las notas que pueda tener en las manos, no se ponga nervioso, trate más bien de canalizarse nervios, ¿no?, con gestos, más bien movimientos dinámicos del cuerpo, los brazos, las manos, de manera que canalice esa energía, esos nervios. Y lo más importante es la práctica, ¿no? De manera que los gestos sean naturales, ¿ok? Y algo muy importante, que ya lo mencioné, contacto visual con sus oyentes, ¿no? No mirar al espacio, no mirar a la puerta. Si mi enamorado está o mi enamorada está en la puerta mirándome, no. Lo más importante es la audiencia, ¿ok? Estar al mismo tiempo centrado no en una sola persona, ¿no?, sino todos. Evitar entonces mirar, como decíamos, a la distancia, al espacio, al enamorado, a la enamorada, ¿no? Pero tampoco mirar a una sola persona repetidamente, ¿no? No se busca tampoco concentrarnos en un solo, por ejemplo, en este caso el profesor, ¿no? Me ha tocado también que la presentación parece que me la están haciendo nada más a mí, ¿ok? Obvio que yo estoy colocando la calificación, yo sé que tengo una rúbrica y yo sé que ustedes lo saben, que yo estoy evaluando, que estoy mirando el tiempo, que voy a hacer preguntas, todo eso lo saben. Pero eso tampoco es condición necesaria para que toda la presentación sea como que personal, o sea, como que me la están dedicando a mí nada más, ¿no? O sea, hay un grupo de compañeros. De hecho, como dije hace un momento, los compañeros le van a formular alguna pregunta, ¿no? Yo pido, como dije, a los que estén presentes, ¿no? Y tomo nota de quiénes están presentes, ¿no?, quiénes están ausentes, ¿no?, y de los que están presentes, quiénes intervienen de manera voluntaria, quiénes participan porque los señalo, o sea, les pido que por favor tal persona haga una pregunta si es que no hay feedback. Entonces, para eso es necesario manejar esos gestos, ¿no? No dar un sentido de que la presentación no se ha preparado para un grupo, sino para una persona individualmente, como dice acá, ¿no? Asegúrese de generalizar, digamos, ¿no?, de mostrarle importancia a todos los miembros de la audiencia, no personificar, digamos, ¿no? No mires a una sola persona, que entre paréntesis puede ser el profesor, ¿no?
preguntas. Respecto al ambiente físico, ya ustedes lo conocen, es el auditorio, el laboratorio. Obvio que ya lo conocen. Sería interesante, ¿no? Que, por ejemplo, si no lo logran el mismo día, ¿ok? Quiero decir, tener la presentación, ¿no? En el auditorio, ¿ok? Antes de la clase, ¿ok? Al menos háganlo antes, ¿no? Una fecha antes para que, por ejemplo, el tamaño de letra, ¿no? Quizás el tamaño de letra no es suficiente, ¿ok? No es solo el espacio físico, también el PowerPoint. Quizás el PowerPoint no me favorece porque el tipo de letra no se visualiza bien por la luminosidad, ¿no? Entonces, todos esos detalles, ¿no? Como dice ahí, si necesito oscurecer o no, mejorar las diapositivas. Quizás hay un video, quizás yo quiero mostrarlo en video, pero no estoy seguro si el audio está funcionando, ¿no? De hecho, a mí mismo me ha pasado que quiero mostrar un video y el audio no funciona, ¿no? O sea, tampoco digo que soy exento de errores, ¿no? Todos cometemos errores. Bueno, como digo, la experiencia como expositor me dice a mí que antes de preparar una clase con un video, tengo que asegurarme de que esté funcionando la unidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, familiarícense con el ambiente y los equipos, ¿no? Conocer entonces ese ambiente es clave, es útil para que nuestra presentación sea más adecuada, más fluida y estemos menos ansiosos durante la presentación. Pues ya conocemos el terreno, ¿no? Las mejores batallas se ganan cuando conocemos el contrincante, pero también cuando conocemos el terreno, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Han ocurrido victorias en batalla de ejércitos que han sido minoría, ¿no? En comparación con... ¿Por qué? Ejemplo, la batalla de Poitiers. Carlos Martel gana la batalla de Poitiers, ¿no? ¿Han escuchado? ¿No? Entonces, año 732. A pesar de ser minoría, ¿no? A pesar de tener un ejército en minoría frente al ejército islámico, ¿no? ¿No? Entonces, este ejemplo, lo que quiero decir es que el conocer el terreno, ¿no? Nos da una seguridad, ¿no? Nos ayuda a encarar, digamos, sobre todo a las personas que se consideran nerviosas o ansiosas, esa presentación de la manera más favorable, ¿no? Entonces, conocer el terreno es clave, ¿no? Y incluso en este escenario, ¿no? Bien, vamos a dejarlo hasta acá porque quedamos en algo, ¿no? Quedamos en lo siguiente.